Como le habíamos anunciado, ya está con nosotros el invitado Juan Fulvio Ureña Meléndez, director de gestión ambiental y asesor hídrico del director del INDRIS, asesor de gestión ambiental de la dirección ejecutiva del INDRI, ingeniero civil, egresado de la Universidad Católica Nordestana con maestría en ingeniería sanitaria y ambiental del INTET, catedrático a la vez de la UNUCNE en la Facultad de Ingeniería, en el área de hidrología. Hoy tenemos aquí con nosotros, es un placer saludar a Juan Fulvio Ureña Meléndez. Es el vástago, el primero de Fulvio Ureña que nos acompaña en este día. Debe ser un padre orgulloso. Buenos días. Buenos días, buenos días. Un padrote, está bien. Buenos días, bienvenido al programa. Gusto de tenerte Gracias. aquí Un y placer. en tus funciones públicas también. Claro que ya sí. como profesional del área hídrica y como asesor. Bien, esa fue una historia interesante de cómo llegamos ahí. Nosotros somos el docente de la cátedra de hidrología desde el 2018 y ocurrió que con la entrada del gobierno del ingeniero Olmedo Cava, en el gobierno de Luis Abinader, pues decidimos ir a aportar y a apoyar a la gestión en términos de medio ambiente y recursos hídricos, que es lo que hasta ahora hemos tenido la Qué experiencia de... Pues fíjate, ingeniero, que tenemos aquí una cuestión de asunto internacional con Haití, producto de lo que a la fecha ha decidido empresarios haitianos, con la indiferencia del Estado de Haití, realizar un canal, no un canal, ¿verdad?, sino el cambio de curso de ese río. Que nos lo diga él, esa parte. Está bien. ¿Qué es lo que está haciendo Haití? No, pero para nosotros entendemos que era un desvío del Pero río como no sabemos de eso, para producir Que nos ponga en un contexto. canal. exacto. Adelante, Bien, ingeniero. lo que está sucediendo es que se está construyendo una obra hidráulica en un río binacional y la obra hidráulica pretende no trasladar el cauce, sino trasladar agua de ese río a otra cuenca. En la imagen que se aprecia ahí en pantalla, todo el área rosado claro, no la fucsia, la rosado claro, la área fucsia es... La mayor, Sí, la mayor. Esa es la cuenca del río Limatri. Limatri. Sí, entonces ese es un río. Esa no toca a República Dominicana. Para nada. Esa ya entra en el humedal compartido que hay entre Laguna Saladillo y otro humedal que está del lado haitiano, y luego los drenajes de esos humedales pues interactúan con el océano. Pero en términos de aporte de agua dulce, ahí no hay interacción. Entonces lo que se pretende es trasladar agua del río binacional, del río Masacre, hacia esa cuenca. Ok. Entonces, esa agua después será utilizada para riego. Pero la obra, en un principio, no podemos hablar de que sea necesariamente un canal de riego, es un canal de trasvase, que traslada agua a un río que tiene... Perdón, ingeniero, vamos a aplatanarlo un poquito más, que la Sí. gente pueda entender. No sé si en palabras más llanas, aunque técnicamente no sé si sea muy complicado Bueno, variar las palabras. Imaginémonos lo siguiente. Nosotros acá tenemos el río Jaya. De repente digamos que las personas de Salcedo deciden utilizar el río Jaya, hacer un canal y llevar agua al río Cenoví. Okay. Obviamente si hacen eso arriba, por donde esté el hospital de la ciudad, y se va a ver reducido el cauce en nuestro trayecto. No, lo van a coger en solar y lo van a dividir, se van a construir calles. Entonces, Ya no va a pasar. eso supone, trasladar agua de un río a otro, supone un cambio en el régimen hidrológico. Porque el ciclo hidrológico se repite. Tenemos la precipitación que entra, la precipitación genera escorrentía, que es lo que vemos por los ríos, y también genera infiltración, que es lo que recarga los acuíferos, que luego lo podemos utilizar como pozo. ¿Qué impacto ambiental tiene? Es cierto que no tiene, que no incide en nada. Justamente eso que te estamos comentando, del cambio en el régimen hidrológico de la cuenca de la laguna de Saladillo, porque se alimenta de las aguas del río Masacre
o en su defecto de las aguas ya utilizadas del río Masacre, porque eso es lo importante, que es un cambio en el régimen hidrológico de ese Y sistema. hay que estar claro que afecta el régimen natural del río. Claro, eso que se ve en pantalla es un poco la distribución de área de captación hasta donde está el canal. No podemos hablar de una distribución equitativa, justa y equitativa, como sugiere el acuerdo, sin entender un poco lo que sucede con las áreas de captación. Toda la precipitación que cae en el área verde es aportada por territorio dominicano. Toda precipitación que cae, eso es delimitada hasta el punto del canal, que cae en el área amarilla es aportada por territorio de Haití. Por eso es que es una cuenca binacional. Correcto. Y por eso fue que se hizo un acuerdo. La O cuestión sea, es... determinar ahí. Es binacional. Es un río binacional. Ok. Eso se había discutido aquí y se entendía que no. Es No, binacional. no, Sí, claro. siempre ha sido Siempre ha sido binacional y de hecho Pues yo puedo buscar los videos. es evidente, es evidente porque es un río que también No, no. es fronterizo. Búscalo el video. Te Me- lo voy a hacer pedir ahora. Precisamente eso- por esa condición es que Haití reclama o dice que tiene derechos. Pero hay que sobre cuidar la ese caso. forma con eso, porque no quiere decir que podemos trasladar el agua y hacer lo que me parezca con el agua. Hay que utilizarla dentro de un marco justo, equitativo y también que no comprometa a la otra parte. Entonces, trasladar el agua a otro lugar implica que luego los drenajes de las fincas que se sirvan de esa agua no podrán ser utilizados por la otra parte, No. porque está trasladándola a otro lugar que el agua jamás volvería a territorio dominicano, ni Mira, como ese- drenaje. Ese es interesante. Juan no habíamos Fulvio, tenido una información tengo de esta aquí, naturaleza Pedro, porque si me- creíamos que era normal y que los dominicanos, que eso sí está grabado porque escuchamos ayer ya plantearlo así, tienen ellos el derecho. No, las tomas que existen en ese río por parte de República Dominicana, ¿cuántas son que existen? Porque tengo una duda. Vamos a citarla. Tenemos la toma del dique Juan Calvo, Una. la toma de la presa La Piña, Dos. que hemos estado ahí en la presa La Piña. La toma de la presa La Piña alimenta el canal Juan Calvo. Ambas están en territorio franco dominicano, las áreas de aportación, las tomas y el territorio que se suplen de esas aguas. Esas aguas se suplen a los agricultores que están en el valle ahí de Dajabón y luego retornan como drenaje al río. Correcto. Entonces, más adelante tenemos la toma del veterano cero, 3. que esa toma tiene Veterano cero. tiene un dique con una toma de un lado, en la margen derecha. Tenemos el veterano 1. Esa es otra. Sí, esa tiene dos tomas. 4. Esa tiene dos tomas. Es decir, que hay tomas que también van a territorio haitiano. El agua que se utiliza en veterano 1, que se toma en veterano 1, en el dique Don Pedro, en el Coco, esas aguas, los drenajes, luego de ser utilizados, porque es que al final eso lo define la topografía. ¿Quién usa el agua primero? Es decir, Y que- la naturaleza, la naturaleza del río. la naturaleza del río. Lo que no se debe es cambiar la naturaleza del río, porque eso está definido. Entonces, luego de eso, los haitianos, como tienen el río que drena hacia la cuenca del Imatri, esos agricultores que están en la margen izquierda del río de Jabón, que se suplen de veterano 1 y del Don Pedro y el Coco, los drenajes de esas fincas fluyen naturalmente hacia Con la el coco también. El Cocos. Ya van 5. Sí, pero es que tienen doble. Veterano 1, Don Pedro. Para los haitianos y para nosotros también. No, porque es que en ese tramo, porque esa es la diferencia, en ese tramo el río ya no vuelve más a Haití. Ok. Es un río que está en territorio franco-dominicano, es decir, el uso de esas aguas no compromete De la ahí otra para parte. acá ya No no compromete la otra parte. Ah, De bueno. Codeve en adelante, lo que se haga con esa agua no compromete la Entonces otra tenemos parte. que hablar de los que están hacia arriba. De la que están hacia arriba, está faltando entonces la toma de la vigía. La vigía. Mire, aquí, escúchame que le interrumpa. Aquí yo estoy viendo una publicación de Homero Figueroa. La hizo justamente ayer. Sí. Asísteme aquí, Pedro. Dice, el canal de la vigía funcionarán 3 bombas diésel con capacidades para extraerse 6.000, 3.000 y 6.500 galones, lo que equivale a 1 metro cúbico de agua por segundo. Y Sí. aquí lo presenta incluso los videos, Homero. Bueno, Eso está antes Yo estaba de ahí, que el pero río ese día. entre a Haití. eso está justamente antes.
Pero en el tramo en el que está ese canal es un tramo binacional. Es decir, las intervenciones que nosotros podemos hacer ahí son muy puntuales. Nosotros no deberíamos pasarnos al otro lado. Por respeto, ¿verdad?, a la soberanía de la otra parte y así lo hemos estado haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Es decir, que República Dominicana ha respetado los parámetros. Siempre. Exactamente. Ok. Entonces, ¿qué sucede? La toma de la vigía se está haciendo con bombas. Antes eso no era con bombas. Debido a cambios en la estructura del cauce, el fondo del cauce baja. Y eso mucho tiene que ver. Es interesante la manera en cómo eso sucede. Para que tú lo expliques mejor, ¿por qué cambió la estructura del cauce? Eso sucede por erosión natural o por causa del hombre. En este caso lo atribuimos a una extracción desmedida de la parte de Haití de agregados para la construcción. ¿Y dónde iban a ser utilizados esos agregados? En la misma construcción. En la construcción del pueblo de Juana Méndez, que se ha cuatruplicado la población. Gracias al efecto Codevi, que tiene más de 19,000 personas Sí. trabajando allí, lo que es un atractivo para que las personas vivan allí. Entonces eso demandó Más gente vivienda. se está mudando. Y la vivienda le hizo presión a los recursos naturales. Entonces, eso que está pasando ahí puede pasarnos a nosotros cerquita con los dueños de compañías de ferretería que venden agregados y la extraen. ¿A quién le pagan ellos esa extracción? A medio ambiente. Medio ambiente que regule ese tema. Pero Ingeniero, puede pasar lo que está pasando ahora en el masacre cuando Siempre y cuando no se hagan- Es que allí no había regulación. Siempre y cuando se tenga la regulación, se podría hacer. ¿Cuántos metros cúbicos por segundo entonces extraería del río Masacre el canal que está haciendo Haití? 1.5. 1.5. Sí, pero Estamos depende hablando de- depende el tirante que tenga el río. Pudiera ser un poco más, un poco menos, porque depende de la altura del agua. Correcto. entonces definimos aquí, ingeniero, que es lo que entendemos que ha establecido el gobierno, pero que se habla demasiado en los medios y cada quien dice una cosa diferente. El río será desviado. Eso es lo que ha iniciado a hacer Haití. O sea, no es una toma, No, es un él desvío. dijo que no, él dijo que no El se va a cauce, desviar el cauce del río se va a quedar tal cual, pero con un poco menos de agua. Entonces, ¿cuál es el punto de la violación para aclarar y decirlo puntual? Están aplicando un uso que entendemos que no es justo y equitativo porque es para llevarlo a otro territorio que no es parte del cauce natural del Sacando río. el agua del río. Sí. Usted habló del lago Enriquillo, No, Saladillo. no. Saladillo, Saladillo. Laguna ¿Qué Saladillo. impacto, qué daño podría usted citarnos? Eso, que le va a eso, causar? es un área protegida por nuestra ley 6400 de medio ambiente. Es un área que es un humedal, un refugio de vida silvestre. Entonces, ¿qué sucede con los humedales? Eso es un equilibrio frágil. Tenemos agua que se sale del ciclo por evaporación. Tenemos agua que sale por infiltración, pero en ese sistema ya como es algo humedal, lacustre, próximo al litoral, el nivel freático está muy próximo y realmente no hay mucho interés del agua en infiltrarse. Entonces, ese balance hídrico que se tiene entre el agua que le llega y el agua que sale, se ve alterado. Entonces, si se ve alterado ese balance, es probable que la laguna se disminuya el tamaño. Al igual que si nosotros traemos agua de una cuenca que no es la de Dajabón y le agregamos agua adicional a esa cuenca, posiblemente crezca. Entonces, ese tipo de sistemas deben mantenerse lo más próximo posible a su condición natural. Para aportar algo ahí, es un equilibrio ecológico. Ok, ajá. Y el lago de Saladillo o el humedal de Saladillo está dentro de los acuerdos que el país tiene, que cuando se hizo en Ramsar, en Irán. Entonces, esos acuerdos establecen que debemos de cuidar los humedales. Ese humedal ya le pertenece a la humanidad. Y si ese humedal se ve afectado, se está afectando también esos tratados y esos recursos que pertenecen a la humanidad. ¿Por qué el gobierno no habla de esto? No le habla a la gente de ese impacto y de ese daño, que no es directamente solo a la República Dominicana. Nosotros no hemos escuchado, Fulvio, sobre esto. Yo recuerdo la locución del señor presidente en donde él hablaba de lo importante que es para la laguna de Saladillo el agua del río Masacre. Y esa es una de las razones de por qué nosotros tenemos tantas tomas. Porque nosotros podemos decir, bueno, vamos a hacer una toma enorme y tomamos toda el agua y la distribuimos a toda la zona. Es tratando de que toda la utilización del agua por los agricultores tenga una toma que sea próximo al lugar de intervención. De manera que el tiempo que el agua
circunvalaría el río, sea el menos posible el trayecto, que es donde se Ok. siente el efecto. Ya. Que eso es justamente lo que se plantea. Porque es entrada y salida. Toma un poco de agua, una parte la planta la evapotranspiran, la transpiran, pero la otra vuelve al río. Y luego entonces otro dique más abajo toma parte de esas aguas y se va trabajando de esa manera. Por eso De que forma natural se reintegra y vuelve y sale. por eso que son tantas tomas. A veces no es un hecho de la cantidad. No es para, es la tenemos forma. No es para coger más agua. No, sino es la forma. es para equilibrar. Es para tener un mejor equilibrio Muy bien. y poder mantener mejor el Yo caudal creo que esto ecológico. A eso aclara. yo me refiero, que el gobierno no nos ha orientado. Sí, yo Para creo- eso estamos aquí. Yo creo que esto aclara. Entonces con no, el no es asesor que se del está INDRI. desviando el río Masacre, Mira, sino que se le está sacando agua. ahí vamos a Se hacer va a una, disminuir su caudal. vamos a hacer una aclaración con el tema del desvío. Debido a que la estructura del cauce está más baja que los territorios que se pretenden cruzar con ese canal, porque es un trasvase. Si el agua no le pertenece a ese territorio es porque está más alto que el agua. Entonces hay que hacerlo de manera forzada. Entonces hay que elevar el nivel. Para poder elevar el nivel, que es lo que nosotros esperamos que hasta ahora ellos hagan, hay que hacer un desvío del río, así sea temporal, para poder trabajar en seco ese dique de elevación, que es como una mini presa. Claro. Entonces, ese punto todavía no se ha materializado, pero en algún momento se espera que eso ocurra. Entonces, cuando eso ocurra, va a salir a relucir la palabra desvío. Así sea un desvío temporal, temporal, sí, pero se pero hace en va a todas salir las esa obras. palabra y es bueno que sepamos de qué se trata, Claro, claro. que es para la construcción del dique. Detalle técnico del instrumento, que es que al hacer el dique se tiene que intervenir territorio también dominicano. No En el necesariamente. cauce. En el Ah, caso, bueno, por existe- la distancia del centro existe- hacia ambos extremos. hacia ambos extremos. El dique se construiría en territorio franco-dominicano. Lo que estaría impactando territorio dominicano sería la altura de agua que se genera. Se genera como un mini lago que entonces llegaría, entendemos, próximo a la vigía, por ahí llegaría ese mini lago, y es probable entonces que se ocupe territorio de la franja dominicana, donde el río es limítrofe, se varía la altura del río. Que es ahí donde hablamos del centro. Entonces, ¿por qué Sí. han dicho que esto es politiquería del gobierno? No. Que el gobierno ha usado este tema para campaña, para reelección, que es un tema sensible y para que lo apoyen. Bueno, Sí, es tan grave. esa es una pregunta que me gustaría que los políticos que me acompañan la respondan, porque Sí, realmente... no, pero va de la mano. Eso es fácil de responder, es un asunto de responsabilidad. Cualquier gobernante que le toque la situación que está viviendo tiene que ponerse de frente a defender los intereses Porque del cada país. quien Sí. opina lo que considera Claro, respecto claro. de un tema. Pero Eso una no- opinión, pero me- una me- opinión no le baja- así, Porque él está aquí como ingeniero. una opinión técnico, así y la es parte muy, técnica, ¿no? Claro. una La opinión parte así es muy simplista, viéndolo desde el punto de vista de defender los A derechos de eso, la eso nación. me refiero. O sea, es algo muy grave, Bueno. muy delicado, y me extraña Ahí- como que lo ahí te- hayan tomado por esa No, línea. pero cada Ok. quien- Vamos cada a quien- ver. Mira, José Manuel. mira considera hacer que, las cosas que también sucedió de donde lo técnico, lo político y lo diplomático se han mezclado en este caso. Ok. Nosotros en las discusiones que tuvimos con el cuerpo diplomático y con la otra parte, entendimos algo. Y es que, y eso es una realidad. Primero se decía que ellos no tenían el control de la obra. Una obra que fue iniciada por el gobierno. Entonces, luego a nosotros nos decían, nosotros no tenemos el control, nosotros la iniciamos, pero la detuvimos con la muerte del presidente, Mois. Entonces, ahora las personas de por allá la iniciaron por su propia cuenta. Entonces, no podemos detenerlo. Un estado, ¿tú estás oyendo? Y Es imposible frente hablar o a una ponerse de acuerdo frente con- a una condición de ese tipo, Eso es imposible. lo más lógico es hacer lo que hizo el presidente realmente, cerrar la frontera, porque si hay una condición de un poco de descontrol, no hay mejor verdad que la realidad. Entonces ahí la realidad era que no había mucho control de ese territorio. Ok. De hecho, que es que hace tiempo que no se tiene el control del territorio. Vamos a ver. Bueno. José Manuel, usted Yo tiene tengo una... unas preguntas que me sugieren. Quisiéramos seguir, pero el tiempo es implacable, ¿verdad? Ya Bueno, está. esto es breve. Las tomas dominicanas se hicieron por mutuo consenso, tanto Haití como República Dominicana. En su momento, esas tomas fueron presentadas y no se recibió ningún tipo de objeción de la otra parte. No se recibe ningún tipo de objeción, y de hecho es que hay tomas de las que están del lado dominicano que benefician a agricultores haitianos. Ok, perfecto. El convenio en el gobierno de Balaguer en el año 70, una de las que hay, beneficia a ambos países. Sí.
Es decir, que no se ha hecho de forma descabellada para provecho propio, sin mesura. La O sea, otra pregunta es, y también voy a ser breve, se dice que no hay ningún informe técnico, que el canal que están construyendo es hecho de manera artesanal. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿República Dominicana ha recibido algún informe técnico? Lo que pasa es que una obra de esa magnitud, y más cuando estamos hablando de un trasvase, implica una cantidad de estudios, que no es hacer un esquema en una hoja de papel. Entonces lo que nosotros hemos visto, que nos han presentado son 7, 8 páginas Ay, mi mamá. de esa obra. Y lo más importante dentro de todo esto es el estudio de balance hídrico y de cómo esto impactaría todo el proceso aguas abajo de la toma. Y ciertamente que eso no se tiene. Entonces el propio Ministerio de Agricultura y de Ambiente y Desarrollo Rural de Haití ha emitido juicios de opinión que han sido en su momento que la obra no necesita como estudiarse más a profundidad y redefinirse Ellos mejor. mismos Ellos han mismos. dicho Entonces, que no es viable. y luego han dicho que sí, porque es un tema de no buscar confrontación. En un momento de debilidad, pues tú tratas como de no confrontar demasiado para tratar de mantener el control. Y realmente lo mejor que puede pasar es que el gobierno haitiano mantenga el control dentro de lo posible de la situación hasta Es lo tanto que uno espera. Entonces, se haga. Juan Fulvio, ¿dónde terminará este tema? ¿No será lo correcto apoderar a un tribunal internacional para que entonces emita una decisión respecto de un conflicto donde dos estados no se ponen de acuerdo? Primero se agota el proceso, ya este es un tema más como diplomático, ¿no? Pero sí, Exacto. se agota el proceso del diálogo, que es lo que nosotros hemos estado apostando, al diálogo, y en última instancia sería ese el caso de ese tribunal internacional. Esa es la última instancia. También hay como un arbitraje intermedio, Claro. que es un poco más blando que el tribunal, pero es vinculante también, o sea, hay que cumplir lo que se defina. Y en principio solicitarle a ese tribunal que ordene la paralización de la obra hasta tanto se defina la situación. Sí, eso es sumamente importante. Para ir a un tribunal o a una mediación internacional, tenemos que estar en igualdad de condiciones, de acatar lo que resulte de ahí. Entonces, si resulta que hay que detener la obra, ¿quién la va a implementar? Ahí, Ingeniero, alguien pregunta hacerle aquí. una aclaración, que ya me hizo la pregunta el otro día. En ese último punto que usted establece, para ir a un tribunal, lo primero es la calidad. Sí. No es con el Estado haitiano, el Estado haitiano se ha desligado. No. Ellos dijeron que sí. Ahora, pero pero eso ya. pero no, eso no es así. Ellos siempre han dicho que eso es privado. Como dijo él, es un Pero tema está diplomático. en Vamos a estado aprovechar haitiano. al Pero que ingeniero. ellos se han desligado. Pero Lamentablemente. ya es otro tema Pero- diplomático. pero- Ustedes pero- más adelante lo pueden Pero hacer, es responsabilidad muchachos. de Haití. Ingeniero, bien. alguien pregunta, ¿cuál es, saliéndonos Ya. un poquito del tema, Francis? Carolina, pregúntale por la presa Don Miguel. Eso te lo hace un amigo televidente. Y Claro. la pregunta que te voy a hacer, ¿en estos momentos están paralizados los trabajos allá en el río Masacre o están de manera normal trabajando en el desvío? Nosotros estuvimos allá el viernes y vimos actividad, pero eso es como intermitente. Ya. Sí, ahora mismo no te podría decir, pero ellos Ok. van y vienen. La Pero presa se mantienen muchas personas. Ok, la presa Don Miguel. La presa de Don Miguel es el equivalente a lo que tenemos en el dique Juan Carlos, una toma que se alimenta de territorio franco-dominicano, un territorio totalmente dominicano, pero en el entendido de que es una cuenca binacional, obviamente. Ok. Esa presa lo que busca es regular el caudal de las aguas del río y garantizarle agua a los agricultores sin depender del tramo que actualmente tenemos en la vigía, que es binacional. Bien. Muy bien. Muy bien. Pues gracias, Juan Fulvio Ureña Meléndez, Muy edificante. director de gestión ambiental y asesor hídrico del director del INDRI. Y me hacen el señalamiento Juan Fulvio Jr. Sí. Eso es de que porque es el hijo de Fulvio. Sí. No, pero él tiene ¿Pero identidad cómo propia. así? ¿Qué es eso? Sí. Se llama Fulvio Junior. Él tiene Sí, su sí. identidad Pero, propia. porque Ha sido un placer y gracias y esperamos. Un placer igualmente. Y No, que pero Jan Fulvio. Junior, ¿qué es eso? Cada quien tiene su identidad. Entonces, declarado Tú asesor estás- junior,
No, hídrico dejen el del relajo, que programa. relajo. Ah, Sí. porque relajo. Excelente, Fulvio no. el asesor principal. No. Muchachos, muy válido todas estas aclaraciones y orientaciones que son tan necesarias. Y la precisas. conclusión de esto, ellos no están cumpliendo con los acuerdos internacionales, lo están haciendo adrede sin importar lo que afectaría, que es lo que ha expuesto el ingeniero, para República Dominicana y para su propio país en algunas áreas, y para el mundo, porque se rompería con un ecosistema que habita y que debemos conservarlo para la vida o la existencia misma de la vida en la isla. Muy bien. Es así. Gracias, Juan Fulvio.